Me llamaban la limpiadora de código a mis espaldas, soltando risitas cada vez que pasaba por sus escritorios con mi mochila del portátil colgada al hombro. Lo que no sabían era que cada línea de código heredado que limpiaba me estaba enseñando secretos sobre sus sistemas que un día me convertirían en su jefa. Me llamo Ruby Chen, y esta es la historia de cómo convertí la humillación laboral en la venganza más dulce de mi carrera. A veces, la persona que más subestimas es la que termina teniendo tu futuro en sus manos. Si te gustan las historias de justicia en el trabajo y transformación profesional, asegúrate de suscribirte para más relatos increíbles como este. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy? Entrando en TechFlow Solutions, aquella primera mañana de septiembre, aferré mi nueva tarjeta de empleado como a una tabla de salvación, el plástico aún caliente de la máquina de laminación. Con 32 años, era mayor que la mayoría de los recién contratados, pero mi camino poco convencional hacia la tecnología me había llevado a clases nocturnas en el instituto mientras trabajaba en 3 empleos para mantenerme. El título en mi tarjeta era Becaria de Refactorización de Código, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que es esencialmente limpieza digital. Limpiar código desordenado con el que otros desarrolladores eran demasiado importantes para molestarse. La oficina vibraba con la energía de una startup exitosa. Los desarrolladores se inclinaban sobre múltiples monitores, con los dedos bailando sobre teclados mecánicos que hacían clic como lluvia digital. Los jefes de producto corrían entre las salas de conferencias agarrando tablets y pareciendo perpetuamente estresados. Los vendedores gesticulaban con entusiasmo a sus auriculares, cerrando tratos que mantenían las luces encendidas y los aperitivos gratis fluyendo. Me asignaron un escritorio en la esquina en lo que todos llamaban el rincón de castigo, una sección reservada para becarios, contratistas y cualquier otra persona que no encajara del todo en el equipo principal. Mi supervisor, Derek Martínez, era un desarrollador senior que había estado en la empresa desde sus inicios. Tenía la arrogancia casual de alguien que nunca había cuestionado su lugar en la jerarquía, usando zapatillas caras y camisetas de bandas vintage que de alguna manera costaban más que todo mi armario. Durante nuestra primera reunión, explicó mi función con el entusiasmo de alguien que describe la recogida de basura. Básicamente, Rubí, limpiarás código heredado, dijo, sin molestarse en levantar la vista de su propia pantalla donde estaba depurando lo que parecía ser un sistema de autenticación de usuarios, lo que funciona pero se ve terrible. El código que nadie quiere tocar porque no es sexy ni innovador. Piénsate como nuestra limpiadora digital. Finalmente me miró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es un trabajo importante, supongo. Alguien tiene que hacerlo. A los otros desarrolladores les pareció interminablemente divertido. Estaba Marcos Webb, un prodigio de 26 años que había abandonado Stanford para unirse a TechFlow, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Tenía la costumbre de explicarme conceptos básicos en el tono reservado para niños particularmente lentos, a pesar de que había aprobado todos los exámenes técnicos que me habían hecho. Luego estaba Brad Hoffman, el desarrollador frontend principal, que trataba cada conversación como una actuación diseñada para mostrar su intelecto superior. «Hola, limpiadora de código», gritaba Marcos cuando necesitaba que alguien le trajera café de la cocina, como si mi título oficial no fuera lo suficientemente humillante. «Mientras limpias nuestro desastre, ¿te importaría traernos algo de cafeína? Los verdaderos desarrolladores necesitan concentrarse en cosas importantes». Brad se reía desde su escritorio de pie, un equipo que había solicitado específicamente porque sentarse era aparentemente para personas que no se tomaban su carrera lo suficientemente en serio. «Al menos alguien por aquí sabe cuál es su lugar en la cadena alimenticia», añadía, sin apartar la vista de sus monitores dobles donde creaba lo que consideraba obras maestras digitales. Lo peor no era la condescendencia o el desprecio casual de mis contribuciones. Era la forma en que me hacían invisible durante las conversaciones importantes, hablando a mi alrededor como si fuera un mueble que casualmente tenía opiniones. Durante las reuniones del equipo, sugería mejoras al código, basándome en patrones que había notado mientras refactorizaba, solo para ver a Derek asentir cortésmente y luego ignorar todo lo que había dicho. 2 semanas después, Marcos presentaba las mismas ideas exactas como sus propios conocimientos revolucionarios, recibiendo elogios y reconocimiento mientras yo me sentaba en la esquina, preguntándome si había imaginado nuestra conversación anterior. Me excluyeron de los almuerzos del equipo, de las copas después del trabajo y de las sesiones informales de networking donde se tomaban las decisiones reales y se construían las relaciones. Cuando los clientes visitaban la oficina,
Derek presentaba al equipo principal, sin mencionar que alguien había pasado semanas haciendo que su código fuera funcional y mantenible. Yo era personal de apoyo, ruido de fondo, la persona que hacía que todos los demás lucieran bien, mientras permanecía perpetuamente invisible. Pero esto es lo que no entendían sobre la refactorización de código. No es solo trabajo de limpieza. Cuando te encargas de dar sentido a sistemas desordenados y mal documentados, desarrollas una comprensión íntima de cómo todo se conecta. Ves las decisiones arquitectónicas que parecían inteligentes en su momento, pero crearon deuda técnica. Identificas los cuellos de botella que ralentizan todo el sistema. Descubres las vulnerabilidades de seguridad que acechan en funciones escritas apresuradamente. Lo más importante es que aprendes a pensar sistemáticamente sobre problemas que otros desarrolladores solo ven de forma aislada. Cada función que limpié me enseñó algo sobre la lógica comercial de TechFlow. Cada consulta de base de datos que optimicé reveló conocimientos sobre su arquitectura de datos. Cada punto final de la API que documenté me mostró cómo sus sistemas se comunicaban con los servicios externos. Mientras Marcos y Brad se enfocaban en construir nuevas funciones, yo estaba aprendiendo la estructura fundamental que hacía posible todo. Me estaba convirtiendo en una experta en todo su ecosistema técnico, una función refactorizada a la vez. Durante mis descansos para comer, comencé un proyecto paralelo que comenzó como una herramienta simple para rastrear las métricas de calidad del código. Había notado que TechFlow, como la mayoría de las empresas en crecimiento, había acumulado años de deuda técnica sin ninguna forma sistemática de medirla o gestionarla. Los desarrolladores construían funciones rápidamente para cumplir con los plazos, prometiendo limpiarlo más tarde, pero nunca encontrando tiempo para esa limpieza. El resultado fue una base de código que funcionaba, pero que era cada vez más difícil de mantener y ampliar. Mi herramienta comenzó de forma sencilla, un panel de control que podía analizar cualquier base de código y generar informes sobre la complejidad del código, la cobertura de la documentación, las lagunas de las pruebas y los posibles problemas de seguridad. Lo construí utilizando marcos modernos y patrones de arquitectura en la nube que había estado estudiando en mi tiempo libre, tratándolo tanto como una solución práctica como un ejercicio de aprendizaje. Lo que comenzó como un proyecto de fin de semana evolucionó gradualmente hasta convertirse en algo más sofisticado que cualquier cosa que TechFlow estuviera utilizando internamente. La ironía no se me escapaba. Mientras mis colegas me despreciaban como una simple limpiadora de código, yo estaba construyendo tecnología que podría revolucionar la forma en que las empresas gestionaban su deuda técnica. Mientras ellos veían la refactorización como un trabajo de poca monta, yo estaba desarrollando experiencia en la gestión de la calidad del código que muy pocos desarrolladores poseían. Estaba convirtiendo su desprecio en mi ventaja competitiva, utilizando su desdén como motivación para convertirme en la experta que asumían que nunca podría ser. 6 meses después de mi beca, las humillaciones diarias se habían cristalizado en una rutina que se sentía casi ritualística en su previsibilidad. Cada mañana, Marcos hacía algún comentario sobre la limpiadora de código, fichando para otro día de limpieza digital. Cada tarde, Brad me asignaba tareas con el aire de quien delega las tareas domésticas al personal de servicio. Cada noche, Derek revisaba mi trabajo con la atención distraída de alguien que verifica que el equipo de limpieza ha hecho su trabajo correctamente. Pero algo estaba cambiando en la industria tecnológica más amplia que ninguno de ellos había notado. Las empresas finalmente estaban empezando a reconocer que la deuda técnica no era solo un concepto abstracto, sino una responsabilidad empresarial real que podía ralentizar el desarrollo, aumentar los costes y crear vulnerabilidades de seguridad. Las organizaciones con visión de futuro estaban invirtiendo en herramientas y procesos de calidad del código, tratando el mantenimiento de los sistemas heredados como un trabajo estratégico, en lugar de un trabajo de limpieza. Mi proyecto paralelo se había convertido en algo llamado Legacy Lift, una plataforma completa para analizar, documentar y refactorizar bases de código heredadas. Lo que la hacía especial no era solo el análisis técnico. Muchas herramientas podían identificar código problemático. Legacy Lift proporcionaba sugerencias de refactorización automatizadas, generaba documentación para sistemas no documentados y creaba planes de migración para modernizar arquitecturas heredadas. Era el tipo de herramienta que podía ahorrar a las empresas meses de tiempo de desarrollo y millones de euros en deuda técnica. Llevaba más de un año trabajando en Legacy Lift
pasando las noches y los fines de semana construyendo funciones y probándolas en bases de código de muestra que encontraba en GitHub. La plataforma era lo suficientemente sofisticada como para manejar aplicaciones a escala empresarial, pero había diseñado la interfaz para que fuera accesible a las partes interesadas no técnicas que necesitaban comprender el impacto comercial de los problemas de calidad del código. Era, me di cuenta, exactamente lo que TechFlow necesitaba, pero no sabía cómo pedirlo. El punto de inflexión llegó durante lo que Derek llamó la Semana de la Calidad del Código, una iniciativa de toda la empresa diseñada para abordar la creciente deuda técnica que estaba ralentizando el desarrollo de nuevas funciones. La dirección finalmente había reconocido que su rápido crecimiento había tenido un coste en términos de código mantenible, y querían que el equipo de desarrollo dedicara una semana a identificar y solucionar los problemas más críticos. Derek reunió al equipo en la sala de conferencias principal, cuyas paredes de cristal ofrecían una vista de toda la oficina donde otros departamentos continuaban su trabajo, mientras los desarrolladores se preparaban para lo que todos sabían que sería una semana frustrante de discutir sobre prioridades y señalar con el dedo qué código era el más problemático. Bien todos, comenzó Derek, consultando una agenda impresa que alguien claramente había preparado para él. La dirección quiere que abordemos nuestra situación de deuda técnica. Necesitamos identificar las áreas problemáticas más importantes, estimar el esfuerzo necesario para solucionarlas y presentar un plan para abordar estos problemas durante el próximo trimestre. Marcos intervino inmediatamente, con la voz que transmitía la confianza de alguien que nunca se había equivocado en nada. El verdadero problema es nuestra arquitectura de base de datos. Estamos utilizando un ORM obsoleto que no puede manejar nuestra escala actual. Si pudiéramos reconstruir la capa de datos utilizando herramientas modernas, la mayoría de nuestros problemas de rendimiento desaparecerían. Brad asintió con entusiasmo, ya viendo la oportunidad de trabajar en algo que consideraba digno de sus talentos. Marcos tiene razón, y ya que estamos, deberíamos modernizar la arquitectura frontend. El sistema actual está construido sobre frameworks que son prácticamente antiguos según los estándares de la industria. Una reescritura completa resolvería la mayoría de nuestros problemas de experiencia de usuario. Derek parecía satisfecho con su iniciativa, sin darse cuenta de que acababan de proponer reconstruir todo el sistema desde cero. Un proyecto que llevaría años y costaría millones, sin aportar ningún valor comercial inmediato. Esas son grandes sugerencias. ¿Y tú, Rubí? ¿Alguna idea sobre nuestros problemas de calidad del código? Este era mi momento. Llevaba más de un año analizando la base de código de TechFlow, documentando cada ineficiencia y vulnerabilidad, mientras ellos se centraban en construir nuevas funciones. Entendía su deuda técnica mejor que nadie en la sala, y tenía una herramienta que podía demostrarlo. En realidad, dije, abriendo mi portátil y conectándolo al proyector de la sala de conferencias, he estado trabajando en algo que podría ayudarnos a abordar esto de manera más sistemática. La sala se quedó en silencio cuando el panel de control de Legacy Lift apareció en la pantalla principal, mostrando un análisis exhaustivo de toda la base de código de TechFlow. La interfaz era limpia y profesional, con visualizaciones que hacían que las métricas técnicas complejas fueran accesibles para las partes interesadas no técnicas. Pero lo que llamó la atención de todos fue la gran profundidad del análisis. Cada módulo, cada función, cada oportunidad de mejora potencial trazada con una precisión que nunca habían visto antes. Este es Legacy Lift, continué, haciendo clic en diferentes secciones del informe. Lo he estado utilizando para analizar nuestra base de código durante los últimos meses. Ha identificado más de 300 oportunidades específicas de refactorización, clasificadas por impacto y esfuerzo requerido. En lugar de reconstruir todo desde cero, podríamos abordar estos problemas de forma sistemática, comenzando con los cambios que proporcionarían las mayores mejoras de rendimiento con el menor tiempo de desarrollo. Marcos se inclinó hacia adelante, su arrogancia casual reemplazada por algo que parecía un interés genuino. Espera, ¿has construido esto? ¿Cómo accediste a toda nuestra base de código para el análisis? He estado trabajando con todo este código durante el último año, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de la adrenalina que recorría mi sistema. Cada función que he refactorizado, cada módulo que he documentado, cada problema de rendimiento que he solucionado, todo ha estado alimentando este análisis. Legacy Lift no solo identifica problemas,
proporciona soluciones específicas y accionables. Brad estaba mirando la pantalla con una expresión que nunca había visto en él antes, algo que podría haber sido respeto, o al menos el reconocimiento de que lo que estaba viendo era impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó construir esto? Alrededor de 18 meses, admití. Comenzó como un proyecto paralelo simple, pero evolucionó hasta convertirse en algo más completo a medida que me di cuenta de cuánta deuda técnica estábamos acumulando. Derek se quedó callado durante un largo momento, desplazándose por los informes detallados que Legacy Lift había generado. La herramienta había identificado vulnerabilidades de seguridad que sus herramientas estándar habían pasado por alto, cuellos de botella de rendimiento que les estaban costando miles de euros en costes de servidor y lagunas en la documentación que estaban ralentizando a cada nuevo desarrollador que se unía al equipo. Esto es realmente impresionante, Ruby, dijo finalmente, y pude oír la sorpresa en su voz. No tenía ni idea de que estuvieras trabajando en algo así. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Porque nunca lo preguntaste, pensé. Porque dejaste claro que mis opiniones no importaban. Porque me trataste como un mueble que ocasionalmente hacía sugerencias. Pero lo que dije fue, quería asegurarme de que fuera lo suficientemente completo como para ser útil antes de presentarlo al equipo. La reunión continuó durante otra hora, pero la dinámica había cambiado por completo. En lugar de desestimar mis contribuciones, Marcos y Brad hacían preguntas técnicas detalladas sobre la arquitectura y la metodología de Legacy Lift. Derek tomaba notas y preguntaba sobre los plazos de implementación. Por primera vez desde que empecé en TechFlow, me trataban como a una colega en lugar de como a una subordinada. Pero incluso mientras respondía a sus preguntas y demostraba funciones que no habían notado inicialmente, me di cuenta de algo importante. Su respeto era condicional y temporal. Estaban impresionados por Legacy Lift, porque resolvía problemas que les importaban, pero aún me veían como la persona que limpiaba sus desastres. En el momento en que este proyecto terminara, volvería a ser la limpiadora de código que ocasionalmente tenía ideas útiles. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento revisando los acontecimientos del día y tomando una decisión que lo cambiaría todo. Legacy Lift ya no era solo un proyecto paralelo, era un producto con potencial real en el mercado. Y TechFlow no era la única empresa que luchaba con la deuda técnica y la gestión de sistemas heredados. Si pudiera convertir esta herramienta en un negocio, podría escapar de las limitaciones de ser empleada de otra persona y construir algo completamente mío. Durante los meses siguientes, mientras continuaba mi trabajo diario en TechFlow, comencé a sentar las bases de lo que se convertiría en Legacy Lift Solutions. Investigué el mercado de herramientas de calidad de código, identificando las lagunas que los productos existentes no abordaban. Me conecté con otros desarrolladores que se enfrentaban a desafíos similares, recopilando comentarios sobre las características que harían que Legacy Lift fuera más valioso para los clientes empresariales. Lo más importante es que comencé a construir relaciones con clientes potenciales que estaban luchando con los mismos problemas de deuda técnica que TechFlow. La transformación no fue inmediata ni dramática. En cambio, fue la acumulación gradual de pequeñas victorias y mejoras incrementales lo que finalmente alcanzó un punto de inflexión. Cada conversación con un cliente potencial me enseñó algo sobre el mercado. Cada función que agregué a Legacy Lift la hacía más competitiva con las soluciones existentes. Cada euro que ahorraba de mi salario de TechFlow se destinaba a la construcción de un negocio que eventualmente podría mantenerme a tiempo completo. Mis colegas permanecieron ajenos a estos acontecimientos. Continuaron tratándome como a la limpiadora de código que había tenido suerte con un proyecto impresionante, sin darse cuenta de que su golpe de suerte era en realidad la base de algo mucho más grande. Asumieron que Legacy Lift seguiría siendo una herramienta interna que eventualmente podría integrarse en el flujo de trabajo de desarrollo de TechFlow, sin imaginar que estaba planeando llevarla al mercado como un producto independiente. La ironía era perfecta. Mientras desestimaban mi trabajo como de limpieza, yo estaba construyendo la solución exacta que su industria necesitaba desesperadamente. Mientras se centraban en escribir código nuevo, yo me estaba convirtiendo en una experta en la gestión del ciclo de vida de los sistemas existentes. Mientras competían por el reconocimiento dentro de la jerarquía de TechFlow, yo estaba creando un negocio que podría revolucionar todo el mercado de gestión de la calidad del código. En mi segundo año en TechFlow, la rutina diaria se había vuelto casi cómoda en su previsibilidad. Marcos todavía hacía bromas sobre la limpiadora de código,
pero se sentían más como un reto amistoso que como una verdadera hostilidad. Brad todavía me asignaba las tareas que consideraba por debajo de su atención, pero ocasionalmente pedía mi opinión sobre decisiones técnicas. Derek todavía me trataba como a un miembro junior del equipo, pero había comenzado a incluirme en conversaciones más importantes sobre la arquitectura del sistema y las prioridades de desarrollo. Legacy Lift se había integrado en el flujo de trabajo de desarrollo de TechFlow, donde estaba revolucionando silenciosamente la forma en que gestionaban la calidad del código. La herramienta había identificado y ayudado a resolver docenas de problemas de rendimiento, vulnerabilidades de seguridad y problemas de mantenibilidad que habrían tardado meses en abordarse mediante métodos tradicionales. La dirección estaba contenta con las mejoras en las métricas de calidad del código, y Derek había recibido elogios por implementar una solución tan eficaz. Lo que no sabían era que había estado utilizando TechFlow como un entorno de pruebas beta para las funciones que estaba desarrollando para clientes externos. Cada mejora que hacía a la versión interna de Legacy Lift también se estaba refinando para la plataforma comercial que estaba construyendo en paralelo. TechFlow estaba esencialmente financiando el desarrollo de un producto que eventualmente competiría con las herramientas que podrían haber construido ellos mismos si hubieran reconocido la oportunidad de mercado. Mis tardes y fines de semana se consumían construyendo Legacy Lift Solutions en un negocio real. Me había constituido como una sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Había desarrollado modelos de precios para diferentes segmentos del mercado y había creado materiales de marketing que posicionaban la plataforma como una solución empresarial para la gestión de la deuda técnica. Lo más importante es que había comenzado a vender Legacy Lift a otras empresas, comenzando con pequeños contratos de consultoría que evolucionaron gradualmente hacia proyectos de implementación más grandes. El primer cliente importante fue una empresa de servicios financieros, cuyos sistemas COBOL heredados se estaban volviendo imposibles de mantener a medida que se jubilaban sus desarrolladores originales. Legacy Lift no podía refactorizar automáticamente el código COBOL, pero podía analizar las dependencias del sistema, identificar los componentes críticos y generar documentación que ayudaría a sus desarrolladores restantes a comprender con qué estaban trabajando. El proyecto fue desafiante y requirió mucho tiempo, pero demostró que Legacy Lift podía manejar sistemas heredados a escala empresarial que otras herramientas no podían tocar. El segundo cliente fue una empresa de tecnología sanitaria que necesitaba modernizar su sistema de gestión de datos de pacientes para cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios. Legacy Lift identificó vulnerabilidades de seguridad y lagunas de cumplimiento que sus auditorías internas habían pasado por alto, proporcionando planes de remediación detallados que les ahorraron meses de análisis manual. El éxito de este proyecto condujo a referencias dentro de la comunidad de tecnología sanitaria, estableciendo la reputación de Legacy Lift en un lucrativo mercado vertical. Cada nuevo cliente me enseñó algo sobre el mercado más amplio de la gestión de sistemas heredados. Aprendí que la deuda técnica no era solo un problema para las startups que habían crecido rápidamente. Las empresas establecidas estaban luchando con sistemas que habían acumulado décadas de modificaciones y parches. Las agencias gubernamentales estaban lidiando con aplicaciones de misión crítica, construidas sobre tecnologías que ya no eran compatibles. Las organizaciones sin ánimo de lucro estaban manteniendo bases de datos y aplicaciones que funcionaban pero que no podían modificarse o ampliarse fácilmente. La oportunidad de mercado era enorme, y yo estaba construyendo exactamente la solución correcta en el momento oportuno. Las empresas finalmente estaban reconociendo que la deuda técnica era una responsabilidad estratégica que requería una gestión sistemática en lugar de soluciones ad hoc. Necesitaban herramientas que pudieran analizar sistemas heredados complejos, proporcionar información útil y apoyar los esfuerzos de modernización a largo plazo. Legacy Lift estaba diseñado para abordar todas estas necesidades, y los primeros comentarios de los clientes sugirieron que iba por buen camino, pero el éxito en el mercado externo creó una extraña tensión con mi trabajo diario en TechFlow. Pasaba mis días como becaria de refactorización de código mientras mis noches se consumían dirigiendo un negocio de software en crecimiento. Estaba ayudando a TechFlow a mejorar la calidad de su código, mientras simultáneamente construía una empresa que potencialmente podría perturbar toda su industria. Mantenía la fachada de ser su desarrolladora junior mientras, en realidad, me estaba convirtiendo en su competidora secreta. La disonancia cognitiva se volvió casi insoportable durante las reuniones del equipo donde Derek
Discutía el impacto de Legacy Lift en su flujo de trabajo de desarrollo, elogiando la efectividad de la herramienta, mientras me trataba como a la persona que la operaba en lugar de a la persona que la había creado. Marcos y Brad sugerían mejoras de funciones que ya había implementado en la versión comercial, sin darse cuenta de que, en esencia, estaban proporcionando comentarios sobre el producto de un competidor. «¿Sabes, Rubí?», dijo Derek durante una conversación particularmente surrealista. «Realmente te has convertido en nuestra experta en Legacy Lift. Quizás deberíamos considerar nombrarte administradora oficial de la herramienta. Podría ser una buena adición a tus responsabilidades». Asentí y sonreí, aceptando asumir responsabilidades adicionales para administrar una herramienta que había construido mientras planeaba mi salida de la empresa que había proporcionado la inspiración y el entorno de prueba para mi negocio. La ironía era tan completa que parecía una performance art. El punto de ruptura llegó durante el ciclo anual de evaluación del desempeño de TechFlow, cuando Derek me sentó para lo que claramente esperaba que fuera una conversación de rutina sobre mi desarrollo profesional y mis objetivos de carrera dentro de la empresa. «Has hecho un trabajo sólido este año, Rubí», comenzó, consultando las notas que había preparado para nuestra reunión. «Tu refactorización de código ha sido consistentemente de alta calidad, y tu trabajo con Legacy Lift ha sido particularmente valioso. Creo que estás lista para algunas responsabilidades adicionales». Esbozó una posible promoción a especialista senior en refactorización de código, un título que de alguna manera lograba que mi puesto actual sonara aún menos atractivo. El puesto incluiría un modesto aumento salarial y la oportunidad de ser mentora de futuros becarios de refactorización, pero era esencialmente el mismo trabajo con un poco más de prestigio y responsabilidad. «También estamos considerando que formes a los nuevos desarrolladores en el uso de Legacy Lift», continuó Derek, aparentemente inconsciente de que me estaba pidiendo que enseñara a la gente a usar una herramienta que yo había creado. «Tu experiencia con la plataforma ha sido realmente impresionante. Creo que podrías ayudar a otros miembros del equipo a obtener más valor del sistema». Escuché su visión de mi futuro en TechFlow. Años de limpieza del código de otras personas, gestión de una herramienta que había construido pero que no poseía oficialmente, formación de colegas que recibirían crédito por las innovaciones que había desarrollado en mi tiempo libre. Era una trayectoria profesional perfectamente razonable para alguien que quería estabilidad y un progreso constante e incremental dentro de una organización establecida. Pero ya no era esa persona. Durante los últimos 2 años, mientras me habían visto como su fiable limpiadora de código, me había transformado en una emprendedora que estaba construyendo un negocio que ya estaba generando más ingresos que mi salario en TechFlow. Mientras habían planeado mi futuro como especialista senior en gestión de código heredado, yo había estado creando una empresa que podría revolucionar la forma en que toda la industria abordaba la deuda técnica. «Agradezco la oferta, Derek», dije finalmente, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Pero he estado pensando en algunos cambios en la dirección de mi carrera. Me gustaría presentar mi renuncia con 2 semanas de antelación». La sorpresa en su rostro fue genuina y completa. En su opinión, yo era alguien que debería estar agradecida por la oportunidad de ascender dentro de la jerarquía de TechFlow, no alguien que pudiera tener alternativas que valieran la pena perseguir. ¿Es por dinero? Porque probablemente podamos ajustar la oferta salarial si ese es el problema. «No es por dinero», respondí, lo cual era cierto de formas que él no podía entender. «He decidido buscar otras oportunidades». Derek pasó los siguientes 20 minutos tratando de entender mi decisión, preguntando sobre ofertas de la competencia, objetivos profesionales y si había algo que TechFlow pudiera hacer para retenerme. Di respuestas evasivas sobre el deseo de explorar nuevos desafíos, sin mencionar nunca que me iba para concentrarme a tiempo completo en un negocio que ya competía con las herramientas que su empresa podría haber construido. Marcos y Brad quedaron igualmente desconcertados por mi marcha, aunque su confusión se mezcló con algo que podría haber sido alivio. Se habían acostumbrado a tener una limpiadora de código competente, que ocasionalmente proporcionaba información útil, pero nunca me habían visto como una colega a largo plazo o un posible par. Mi marcha significaba que no tendrían que navegar por la incómoda dinámica de trabajar con alguien a quien habían subestimado constantemente. Mi último día en TechFlow fue notablemente ordinario. Limpié mi escritorio en el rincón de castigo, transfiriendo archivos y documentando procesos para quien heredara mis responsabilidades.
Derek me guió a través de una entrevista de salida que se centró en sugerencias para mejorar el programa de becarios y mantener el conocimiento institucional sobre el uso de Legacy Lift. Nadie preguntó a dónde iba ni qué planeaba hacer a continuación, aparentemente asumiendo que estaba pasando a un puesto similar en otra empresa. Cuando salí de la oficina por última vez, llevando una caja de cartón con los pocos objetos personales que había acumulado durante 2 años, sentí una mezcla de alivio y anticipación que no había esperado. Dejaba atrás las humillaciones diarias y los despidos casuales que habían definido mi experiencia en TechFlow, pero también abandonaba la seguridad de un sueldo estable y una rutina predecible. Lo que me esperaba era incierto, pero completamente bajo mi control. Legacy Lift Solutions estaba generando suficientes ingresos para mantenerme, pero hacer crecer el negocio requeriría el tipo de atención concentrada que no podía proporcionar mientras trabajaba a tiempo completo para otra persona. Estaba cambiando la seguridad del empleo por el riesgo y la recompensa potencial del emprendimiento, dejando atrás la identidad de alguien que limpiaba los desastres de otros para convertirme en alguien que construía soluciones para toda una industria. La transición de empleada de TechFlow a emprendedora a tiempo completo fue más desafiante de lo que había anticipado. Sin la estructura de un trabajo diario, tuve que crear mis propias rutinas y disciplina en torno al desarrollo empresarial, la mejora de productos y la atención al cliente. El sueldo fijo fue reemplazado por los ingresos irregulares de un negocio de consultoría en crecimiento, lo que requería una cuidadosa planificación financiera y una atención constante a la gestión del flujo de caja. Pero la libertad era embriagadora. Por primera vez en mi carrera, podía centrarme por completo en un trabajo que me parecía significativo y desafiante. Cada hora que pasaba mejorando Legacy Lift era una inversión en mi propio negocio, en lugar del éxito de otra persona. Cada conversación con un cliente era una oportunidad para aprender sobre las necesidades del mercado y refinar mi oferta de productos. Cada desafío técnico era una oportunidad para desarrollar experiencia que beneficiaría directamente a mi propia empresa. Legacy Lift Solutions creció constantemente durante los meses siguientes, añadiendo nuevos clientes y expandiéndose a segmentos del mercado que inicialmente no había considerado. Las empresas manufactureras necesitaban ayuda para modernizar los sistemas de control industrial. Las instituciones educativas estaban luchando con sistemas de información estudiantil construidos décadas antes. Incluso las agencias gubernamentales estaban empezando a reconocer que su infraestructura tecnológica heredada requería una gestión sistemática en lugar de un mantenimiento impulsado por la crisis. Cada nuevo cliente traía diferentes desafíos y requisitos, lo que me obligaba a mejorar continuamente las capacidades de Legacy Lift y desarrollar soluciones especializadas para diferentes industrias y casos de uso. Lo que había comenzado como una simple herramienta de análisis de la calidad del código se convirtió en una plataforma completa para la gestión de sistemas heredados que ofrecía de todo, desde la generación automatizada de documentación hasta la planificación de la migración y las hojas de ruta de modernización. El negocio se estaba volviendo lo suficientemente rentable como para contratar a desarrolladores adicionales y expandirse más allá de lo que podía lograr trabajando sola. Contraté a contratistas para ayudar con proyectos específicos de clientes, construyendo gradualmente una red de especialistas que entendían los desafíos de los sistemas heredados y podían implementar las soluciones de Legacy Lift a escala. Lo que había comenzado como una práctica de consultoría en solitario se estaba convirtiendo en una verdadera empresa tecnológica, con empleados, procesos y el tipo de crecimiento sistemático que eventualmente podría desafiar a los actores establecidos en el mercado. 3 años después de dejar TechFlow, recibí un correo electrónico que cerraría mi viaje de la forma en que nunca podría haber anticipado. Un representante de desarrollo de negocios de una firma de capital privado se estaba poniendo en contacto para hablar sobre posibles oportunidades de adquisición en el espacio de la gestión de la calidad del código. Su empresa de cartera, TechFlow Solutions, estaba buscando expandir su oferta de productos a través de adquisiciones estratégicas, y Legacy Lift había sido identificado como un objetivo potencial. La ironía era tan perfecta que parecía que el universo tenía sentido del humor. La empresa que me había despedido como limpiadora de código ahora estaba interesada en adquirir el negocio que había construido mientras trabajaba como su limpiadora de código. Los colegas que nunca me habían visto como una igual ahora eran posibles empleados de una empresa que yo había fundado y que había convertido en líder del mercado. Acepté una conversación inicial,
curiosa por saber cómo había evolucionado TechFlow desde mi partida y si reconocerían la conexión entre su antigua becaria y la CEO de la empresa que querían adquirir. La representante de capital privado, una mujer inteligente llamada Susana Reyes, explicó que TechFlow estaba luchando con una mayor competencia y necesitaba diversificar su cartera de productos para mantener el crecimiento. Han estado particularmente interesados en las herramientas de gestión de sistemas heredados, explicó Susana durante nuestra videollamada. Aparentemente, tuvieron alguna experiencia inicial con una plataforma llamada Legacy Lift, que mostró resultados prometedores, pero no han podido desarrollar nada comparable internamente. Adquirir un actor establecido en ese mercado podría darles una ventaja competitiva significativa. Escuché su descripción de las necesidades estratégicas y la posición de mercado de TechFlow, recopilando información sobre la empresa que había dejado 3 años antes. Según Susana, habían crecido significativamente, pero se enfrentaban a desafíos de competidores más nuevos que ofrecían herramientas y metodologías de desarrollo más modernas. Su base de código heredada se había vuelto cada vez más difícil de mantener, y estaban luchando con los mismos problemas de deuda técnica que Legacy Lift estaba diseñado para abordar. La adquisición se estructuraría como una combinación de efectivo y acciones, continuó Susana, delineando términos que eran mucho más generosos de lo que esperaba. El equipo de liderazgo de TechFlow está particularmente interesado en retener a la fundadora y al equipo de desarrollo de Legacy Lift. Reconocen que la experiencia en el dominio de la gestión de sistemas heredados es difícil de replicar. La propuesta era atractiva desde una perspectiva puramente financiera, ya que ofrecía liquidez inmediata y la oportunidad de ampliar el impacto de Legacy Lift a través de la base de clientes y los canales de distribución establecidos de TechFlow. Pero la dimensión personal del acuerdo creó complicaciones que Susana no podía entender. ¿Cómo le explicas a una profesional del capital privado que te piden que vendas tu empresa a antiguos colegas que te habían tratado como un mueble? Pedí tiempo para considerar la propuesta, prometiendo dar una respuesta en 2 semanas. La decisión no era realmente sobre dinero o ajuste estratégico. Legacy Lift tenía éxito suficiente como para que no necesitara vender, y había construido el negocio específicamente para mantener la independencia y el control sobre su dirección. La verdadera pregunta era si quería volver a TechFlow en una posición de poder, o si hacerlo se sentiría como una regresión en lugar de un triunfo. Durante los días siguientes, me encontré investigando la actual composición del equipo y la posición en el mercado de TechFlow, tratando de entender cómo había cambiado la empresa desde mi partida. Derek seguía allí, ahora ascendido a vicepresidente de ingeniería. Marco se había ido para unirse a una startup que posteriormente fracasó, mientras que Brad había sido ascendido a arquitecto jefe. La empresa había crecido hasta más de 200 empleados y se había expandido a nuevos segmentos del mercado, pero estaban luchando con los mismos problemas de calidad del código que los habían plagado durante mi beca. Cuanto más aprendía sobre sus desafíos actuales, más me daba cuenta de que adquirir Legacy Lift resolvería múltiples problemas para TechFlow y, al mismo tiempo, me brindaría la oportunidad de demostrar hasta qué punto habían subestimado a su antigua limpiadora de código. Si estructuraba el trato correctamente, podría regresar no como empleada o consultora, sino como líder de una nueva división con autoridad sobre las decisiones técnicas que una vez se habían tomado sin consultarme. Después de una cuidadosa consideración y consulta con mi abogado de negocios, decidí seguir adelante con las discusiones de adquisición, pero con términos específicos que me posicionarían como socia igualitaria en lugar de subordinada. Me uniría a TechFlow como directora de tecnología de la recién formada División de Sistemas Heredados, con total autonomía sobre el desarrollo de productos y la dirección estratégica. Legacy Lift mantendría su identidad de marca y las relaciones con sus clientes, operando como una unidad de negocio semi-independiente dentro de la organización más amplia de TechFlow. El proceso de negociación duró varios meses e implicó múltiples rondas de diligencia debida, análisis financiero y sesiones de planificación estratégica. A lo largo de estas discusiones, mantuve mi comportamiento profesional mientras internamente saboreaba la ironía de que mis antiguos colegas ahora dependieran de mi experiencia y buena voluntad para el éxito futuro de su empresa. El acuerdo final se estructuró como una transacción de acciones, por acciones que me otorgó una participación significativa en la entidad combinada, al tiempo que me permitía mantener el control sobre el desarrollo de Legacy Lift y la estrategia de mercado. Más importante aún, mi nuevo puesto como CTO
me daría autoridad sobre todas las decisiones técnicas en TechFlow, convirtiéndome efectivamente en la jefa de personas que una vez habían hecho bromas sobre mi cargo. Cuando la adquisición se anunció internamente en TechFlow, la reacción fue todo lo que había esperado y más. Derek me apoyó, pero claramente se sentía incómodo con la repentina inversión de nuestra relación profesional. Los otros desarrolladores fueron profesionales, pero moderados, aparentemente inseguros de cómo interactuar con alguien a quien previamente habían despreciado y que ahora era su líder técnico. Mi primer día de regreso a TechFlow, ahora como directora de tecnología en lugar de becaria de refactorización de código, se sintió como entrar en una realidad alternativa donde todo era familiar pero fundamentalmente diferente. El diseño de la oficina era el mismo, pero ahora tenía una oficina en la esquina con ventanas en lugar de un escritorio en el rincón de castigo. Las salas de conferencias no habían cambiado, pero ahora yo dirigía reuniones en lugar de sentarme en silencio mientras otros tomaban decisiones. El momento más surrealista llegó durante mi primera reunión de ingeniería general, cuando me presenté ante todo el equipo de desarrollo para esbozar mi visión de la estrategia técnica de TechFlow. Derek se sentó en la primera fila, tomando notas como un estudiante atento. El reemplazo de Marcos, un joven desarrollador que claramente había sido informado sobre mis antecedentes, escuchó atentamente mientras hacía preguntas reflexivas sobre los plazos de implementación. Sé que esta transición puede parecer inusual, dije, abordando el elefante en la habitación con mi característica franqueza. Algunos de ustedes me recuerdan de mi función anterior aquí, y pueden preguntarse cómo alguien que solía refactorizar su código ahora está tomando decisiones técnicas estratégicas para toda la empresa. Hice una pausa, haciendo contacto visual con Derek y los otros veteranos que habían estado presentes durante mi primera estancia en TechFlow. La verdad es que la refactorización del código me enseñó cosas sobre la arquitectura del sistema y la gestión de la deuda técnica que no se pueden aprender construyendo funciones o diseñando interfaces de usuario. Comprender cómo los sistemas se descomponen con el tiempo, cómo las pequeñas decisiones se acumulan en problemas importantes y cómo mejorar sistemáticamente el código existente. Esas habilidades resultan ser exactamente lo que las empresas tecnológicas en crecimiento más necesitan. La presentación continuó durante otra hora, durante la cual delineé los planes para modernizar los procesos de desarrollo de TechFlow, implementar una gestión integral de la calidad del código y aprovechar las capacidades de Legacy Lift para abordar la deuda técnica que se había acumulado desde mi partida. Pero el mensaje real estaba contenido en ese reconocimiento inicial. La persona que despreciaron como limpiadora de código se había convertido en la experta que más necesitaban, y las habilidades que pensaban que eran insignificantes en realidad habían sido la base del pensamiento estratégico sobre la gestión tecnológica. La transformación no fue inmediata ni dramática. Establecer credibilidad como líder técnico requería demostrar competencia a través de acciones en lugar de solo presentaciones. Durante los meses siguientes, abordé sistemáticamente los problemas de rendimiento, las vulnerabilidades de seguridad y los problemas de mantenibilidad que estaban restringiendo el crecimiento de TechFlow, utilizando los conocimientos que había desarrollado durante mi función anterior, pero que no podía implementar debido a mi autoridad limitada. Derek se adaptó a nuestra nueva relación con la profesionalidad que esperaba, aunque podía sentir su incomodidad al informar a alguien a quien una vez había supervisado. Durante nuestras reuniones semanales individuales, fue respetuoso y colaborativo, haciendo preguntas reflexivas sobre las prioridades técnicas y las estrategias de implementación. Pero había una tensión subyacente que provenía de la inversión completa de nuestra dinámica anterior. Debo admitir, dijo durante una de nuestras primeras reuniones, que no aprecié completamente lo que estabas logrando durante tu primera vez aquí. Mirando hacia atrás, creo que podríamos haber hecho un mejor trabajo al reconocer tus contribuciones e involucrarte en las decisiones estratégicas. Fue lo más parecido a una disculpa que probablemente recibiría, y aprecié su disposición a reconocer los errores del pasado. Agua pasada no mueve molino, respondí, queriendo decir eso. Lo que importa ahora es construir la mejor organización tecnológica posible. Eso requiere que todos contribuyan con sus fortalezas, independientemente de lo que haya sucedido antes. Los otros desarrolladores tardaron más en adaptarse, pero su respeto creció a medida que veían las mejoras tangibles que resultaban de la atención sistemática a la calidad del código y la gestión de la deuda técnica. Los problemas de rendimiento que habían persistido durante meses se resolvieron en cuestión de semanas.
Las vulnerabilidades de seguridad que habían sido preocupaciones teóricas se convirtieron en proyectos de remediación concretos, con plazos claros y resultados medibles. Lo más importante es que el proceso de desarrollo se volvió más eficiente y predecible a medida que eliminamos la fricción causada por la mala calidad del código y la documentación inadecuada. Las nuevas funciones se pudieron implementar más rápido porque los sistemas subyacentes estaban bien entendidos y mantenidos adecuadamente. Las correcciones de errores ya no crearon efectos secundarios inesperados porque la base de código estaba completamente probada y documentada. A los 6 meses de la adquisición, la velocidad de desarrollo de TechFlow había mejorado en más del 40%. Las puntuaciones de satisfacción del cliente habían aumentado significativamente y el equipo técnico informaba de una mayor satisfacción laboral debido a la menor frustración con el mantenimiento de los sistemas heredados. La transformación validó todo lo que había creído sobre la importancia estratégica de la gestión de la calidad del código, lo que demostró que lo que mis antiguos colegas habían descartado como trabajo de limpieza era en realidad la base del desarrollo de software sostenible. Un año después de regresar a TechFlow como director de tecnología, me invitaron a hablar en el evento TechCrunch Disrupt sobre el futuro de la gestión de sistemas heredados. De pie en ese escenario, mirando a una audiencia de emprendedores, inversores y líderes tecnológicos, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de becaria de refactorización de código a líder de opinión de la industria. La presentación salió bien, centrándose en cómo las empresas podían transformar la deuda técnica de una responsabilidad en una ventaja competitiva a través de una gestión sistemática y la modernización estratégica. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un capitalista de riesgo preguntó sobre mis antecedentes y cómo había desarrollado experiencia en un campo tan especializado. Empecé como becaria de refactorización de código, dije, sonriendo al recordar aquellos primeros días en los que ese título se había sentido más como una limitación que como una oportunidad. Mis colegas solían llamarme la limpiadora de código, y sinceramente, eso no era del todo inexacto. Estaba limpiando desastres que otras personas habían creado, haciendo que su código fuera más mantenible y eficiente. El público se rió, asumiendo que estaba haciendo una broma autocrítica sobre mis humildes comienzos. Pero continué con total sinceridad. Lo que aprendí fue que comprender cómo los sistemas se degradan con el tiempo y desarrollar enfoques sistemáticos para la mejora es en realidad una de las habilidades más valiosas en el desarrollo de software. La persona que limpia el desastre comprende la arquitectura mejor que la persona que la creó. Después de la conferencia, Derek se acercó a mí en la recepción de networking, sosteniendo 2 copas de vino y luciendo una expresión que nunca había visto durante nuestra anterior relación laboral, algo que parecía respeto genuino mezclado con una buena dosis de humildad. Fue una presentación increíble, Rubí, dijo, entregándome una de las copas. No dejo de pensar en lo que dijiste sobre comprender los sistemas a través del mantenimiento en lugar de la creación. Me está haciendo reconsiderar muchas suposiciones sobre cómo evaluamos y desarrollamos el talento. Hablamos durante más de 1 hora sobre liderazgo técnico, desarrollo profesional y la importancia de reconocer la experiencia donde quiera que surja dentro de una organización. Derek reconoció que la cultura de TechFlow se había centrado demasiado en la innovación a expensas del mantenimiento, demasiado rápido para descartar el trabajo que no encajaba en las definiciones tradicionales de prestigio o ascenso. He estado pensando en nuestras primeras interacciones, admitió cuando la recepción estaba llegando a su fin. Te traté como alguien que tenía suerte de tener cualquier trabajo en tecnología, en lugar de como alguien que podría tener ideas que valieran la pena escuchar. Eso fue un fracaso de liderazgo por mi parte, y lamento que haya sido necesario tu éxito dramático para que lo reconociera. Su disculpa pareció genuina y completa, abordando no solo los desaires específicos que había experimentado, sino también los problemas culturales más amplios que los habían hecho posibles. Más importante aún, representó un nivel de autorreflexión y crecimiento profesional que sugería que nuestra actual relación laboral podría construirse sobre el respeto mutuo en lugar de agravios históricos. El éxito de Legacy Lift dentro del ecosistema de TechFlow había atraído la atención de otras empresas de tecnología que se enfrentaban a desafíos similares. Comenzamos a licenciar la plataforma a clientes externos, creando un nuevo flujo de ingresos que aprovechaba las capacidades establecidas de ventas y marketing de TechFlow, al tiempo que mantenía la independencia técnica y la trayectoria de innovación de Legacy Lift.
En los 2 años posteriores a la adquisición, la división de sistemas heredados se había convertido en la unidad de negocios de más rápido crecimiento de TechFlow, generando más de 50 millones de euros en ingresos anuales y estableciendo a la empresa como líder del mercado en gestión de la calidad del código. El éxito validó mi decisión de estructurar el acuerdo como una sociedad, en lugar de una simple adquisición, manteniendo el control sobre el desarrollo de productos y, al mismo tiempo, obteniendo acceso a recursos y canales de distribución, que habrían tardado años en desarrollarse de forma independiente. Pero la verdadera satisfacción provino de transformar la forma en que TechFlow abordaba el talento técnico y el desarrollo profesional. Implementamos programas de tutoría que emparejaron a desarrolladores senior con miembros junior del equipo, independientemente de sus títulos o responsabilidades oficiales. Creamos caminos de ascenso que reconocían la experiencia en el mantenimiento de sistemas y la gestión de la calidad del código como igualmente valiosos para el desarrollo de funciones y el diseño arquitectónico. Lo más importante es que establecimos una cultura donde las contribuciones de cada miembro del equipo se evaluaban en función de su impacto y experiencia en lugar de su posición en las jerarquías tradicionales. Las bromas sobre la limpiadora de código se convirtieron en motivo de orgullo en lugar de vergüenza, representando el tipo de pensamiento sistemático y la atención al detalle que distinguía la cultura de ingeniería de TechFlow de la de sus competidores. 3 años después de mi regreso, Marcos Webb se reincorporó a la empresa en un puesto de desarrollador senior, habiendo fracasado su startup anterior, debido a problemas de deuda técnica que Legacy Lift podría haber evitado. Durante su proceso de entrevista, mencionó específicamente que quería trabajar en un entorno donde la calidad del código se tratara como una prioridad estratégica en lugar de como algo secundario. He aprendido de la manera más dura que construir rápido no es lo mismo que construir de forma sostenible, dijo durante nuestra conversación sobre su posible papel en el equipo. La empresa que acabo de dejar fracasó porque acumulamos deuda técnica más rápido de lo que pudimos gestionarla. Quiero trabajar en un lugar que haya descubierto cómo equilibrar la innovación con la mantenibilidad. Lo contraté como desarrollador senior en el equipo de sistemas heredados, donde su experiencia con el desarrollo rápido de funciones complementó el enfoque sistemático de la calidad del código que definía nuestra división. La ironía no se le escapó a ninguno de los dos. La persona que una vez había despedido como limpiadora de código ahora era su gerente, y las habilidades que había considerado insignificantes ahora eran la base de su recuperación profesional. Trabajar con Marcos en esta nueva dinámica fue sorprendentemente positivo. Aportó energía y creatividad a los proyectos de modernización de sistemas heredados, mientras que yo proporcioné el marco estratégico y la experiencia técnica que evitó que esos proyectos crearan nueva deuda técnica. Nuestra colaboración demostró que las relaciones profesionales podían evolucionar más allá de sus limitaciones originales cuando ambas partes estaban comprometidas con el crecimiento y el respeto mutuo. La transformación de la cultura de ingeniería de TechFlow atrajo la atención de las publicaciones de la industria y los organizadores de conferencias, estableciendo a la empresa como un líder de opinión en las prácticas de desarrollo de software sostenible. Me invitaron a hablar en importantes conferencias tecnológicas, a escribir artículos para publicaciones destacadas de la industria y a formar parte de consejos asesores para empresas que se enfrentaban a desafíos similares de deuda técnica. Cada oportunidad para hablar reforzaba el mensaje central que había surgido de mi viaje. La experiencia puede desarrollarse en lugares inesperados, y las organizaciones que no reconocen el talento donde aparece consistentemente rendirán menos que los competidores que crean culturas más inclusivas y meritocráticas. El trabajo de refactorización de código que una vez había sido desestimado como de limpieza me había enseñado a pensar sistemáticamente sobre problemas complejos, a ver patrones que otros pasaban por alto y a desarrollar soluciones integrales en lugar de arreglos rápidos. Estas habilidades resultaron invaluables en roles de liderazgo técnico, donde la capacidad de comprender cómo las decisiones se acumulan con el tiempo es a menudo más importante que la capacidad de implementar funciones individuales rápidamente. 5 años después de dejar TechFlow como becaria despedida y regresar como directora de tecnología, recibí un mensaje de LinkedIn que cerró mi historia de la manera más satisfactoria posible. Una joven llamada Sarah Kim se puso en contacto para informarse sobre una beca de refactorización de código en TechFlow, al haber oído que habíamos desarrollado un enfoque innovador para la gestión de sistemas heredados y el desarrollo profesional. Sé que la refactorización de código
No se considera el trabajo más glamuroso en el desarrollo de software, escribió, pero estoy interesada en comprender cómo evolucionan los sistemas con el tiempo y cómo hacer que el código existente sea más mantenible y eficiente. He oído que TechFlow trata este tipo de trabajo como algo estratégicamente importante, en lugar de simplemente como una tarea de limpieza. Concerté una videollamada con Sara, ansiosa por conocer a alguien que entendiera instintivamente lo que a mí me había llevado años articular. Durante nuestra conversación, demostró exactamente el tipo de pensamiento sistemático y atención al detalle que me habían servido tan bien a lo largo de mi carrera, junto con una humildad y curiosidad que sugerían que podría convertirse en una líder técnica excepcional. La refactorización de código es absolutamente un trabajo estratégico, le dije durante nuestra entrevista. La persona que entiende por qué los sistemas se descomponen y cómo solucionarlos sistemáticamente siempre será valiosa, independientemente de cuál sea su título oficial. Si estás dispuesta a aprender de cada línea de código que tocas, este puesto podría ser la base de una carrera increíble. Contraté a Sara como nuestra nueva becaria de refactorización de código, asignándola a trabajar directamente con el equipo de sistemas heredados, donde podría aprender no solo los aspectos técnicos del mantenimiento del sistema, sino también la estrategia empresarial y las habilidades de liderazgo que le servirían a lo largo de su carrera. A diferencia de mi propia experiencia como becaria, Sara sería tratada como un miembro valioso del equipo, cuyas ideas y contribuciones se buscaban y reconocían activamente. En su primera semana en TechFlow, la llevé a almorzar al mismo restaurante donde Derek había esbozado una vez mis responsabilidades como la limpiadora digital de la empresa. Pero en lugar de explicar limitaciones y jerarquías, compartí la historia de cómo la atención sistemática a la calidad del código había transformado tanto mi carrera como la cultura técnica de TechFlow. Las personas que piensan que la refactorización de código es un trabajo de poca monta, no entienden que en realidad te estás convirtiendo en una experta en los aspectos más importantes del desarrollo de software, le expliqué, mientras revisábamos los logros de su primera semana. Estás aprendiendo cómo funcionan realmente los sistemas, no solo cómo se supone que funcionan. Ese conocimiento te hará invaluable para cualquier organización que se tome en serio la calidad del software. Sara escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas reflexivas sobre la gestión de la deuda técnica y las estrategias de desarrollo profesional. Su entusiasmo me recordó mi propia emoción durante aquellos primeros días, en los que estaba descubriendo que cada función refactorizada me estaba enseñando algo importante sobre la arquitectura del sistema y la lógica empresarial. 6 meses después, Sara ya había identificado varias mejoras críticas de rendimiento que nuestros desarrolladores senior habían pasado por alto, lo que demostró una vez más que la experiencia en la gestión de sistemas heredados podía desarrollarse rápidamente cuando se contaba con la tutoría y la cultura organizativa adecuadas. Su éxito validó todo lo que habíamos construido en TechFlow, demostrando que el talento podía surgir de lugares inesperados cuando se le daba el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo adecuados. El ciclo estaba comenzando de nuevo, pero con una diferencia crucial. Esta vez, las contribuciones de la becaria fueron reconocidas y valoradas de inmediato. Sara no tendría que pasar años demostrando su valía o construyendo un negocio paralelo para demostrar sus capacidades. Podría concentrarse en desarrollar sus habilidades dentro de una organización que entendiera el valor estratégico de la gestión de la calidad del código desde el primer día. Mirando hacia atrás en mi viaje de becaria despedida a líder de la industria, me sorprende lo completamente que ha evolucionado mi perspectiva sobre el desarrollo profesional y el éxito profesional. La humillación y la frustración que experimenté durante mi primer puesto en TechFlow habían parecido barreras que superar, pero en realidad se convirtieron en la base de conocimientos que distinguieron mi enfoque del liderazgo técnico. Los colegas que me desestimaron como limpiadora de código no fueron intencionalmente crueles, sino que operaban dentro de un marco cultural que valoraba ciertos tipos de trabajo sobre otros, sin reconocer que la experiencia podía desarrollarse en roles que consideraban funciones de apoyo. Su trato hacia mí reflejaba sesgos más amplios de la industria que limitaban la innovación y la ventaja competitiva al crear jerarquías artificiales basadas en el prestigio en lugar del impacto. Mi éxito no provino de demostrar que estaban equivocados sobre mis capacidades individuales, sino de demostrar que todo su marco para evaluar el talento y las contribuciones técnicas era defectuoso. La refactorización de código no era un trabajo de poca monta,
sino un análisis estratégico que proporcionaba información que no estaba disponible a través de ningún otro enfoque. La gestión de sistemas heredados no era una tarea de limpieza, sino la base del desarrollo de software sostenible que permitió una ventaja competitiva a largo plazo. La transformación de la cultura de ingeniería de TechFlow, el éxito de Legacy Lift como producto y negocio, y el reconocimiento que he recibido como líder de opinión en la gestión de la deuda técnica, validan un principio simple pero poderoso. Las organizaciones que reconocen y desarrollan el talento donde aparece consistentemente superarán a los competidores que mantienen jerarquías rígidas y definiciones tradicionales de prestigio. Hoy, cuando los jóvenes desarrolladores me preguntan sobre consejos profesionales y estrategias de desarrollo profesional, les digo que las habilidades más valiosas a menudo se desarrollan en roles que otros consideran trampolines o puestos temporales. La persona que entiende el mantenimiento aprende arquitectura. La persona que corrige los problemas aprende a prevenirlos. La persona que limpia los desastres aprende el pensamiento sistemático que evita futuros desastres. Lo más importante es que les digo que el respeto y el reconocimiento se ganan a través de la excelencia constante y el pensamiento estratégico, no a través de títulos o jerarquías organizativas. La limpiadora de código, que resuelve problemas sistemáticos, eventualmente se convertirá en la líder, mientras que el desarrollador senior, que solo construye funciones sin considerar el mantenimiento a largo plazo, permanecerá atrapado en roles de ejecución. El título en mis tarjetas de visita ahora dice Director de Tecnología, pero estoy más orgullosa de que me llamen la limpiadora de código que se convirtió en la jefa. Representa un viaje que transformó la humillación profesional en ventaja competitiva, demostrando que la experiencia puede surgir de los lugares más inesperados cuando se apoya en la persistencia, el pensamiento estratégico y el coraje de construir algo completamente nuevo. Todos los días en TechFlow, recuerdo que la mejor venganza contra las personas que te subestiman no es demostrar que se equivocan, sino construir algo tan valioso que no tengan más remedio que reconocer tu experiencia y pedir tu liderazgo. A veces, la persona que limpia el desastre es en realidad la persona que mejor entiende el sistema, y a veces, la limpiadora de código es exactamente la líder que tu organización más necesita.